Los miomas uterinos son tumoraciones de tipo benigno que se desarrollan en el útero. Su ubicación y el tamaño va a depender mucho de los efectos que produzcan en las pacientes. Hoy, en Diálogo con Doctora Fanny Soto, vamos a abordar este tema que me parece espectacular. ¿Qué sucede cuando una mujer tiene miomas? ¿Afecta la fertilidad o no? ¿En qué circunstancias requiere tratamiento? Hoy con la doctora Patricia León, que yo estoy encantada de que haya permitido dejar sus actividades laborales para poder acompañarnos y conversar acerca de este tema. La doctora Patricia León es infertóloga, es especialista en medicina reproductiva y tiene su centro de infertilidad en la ciudad de Guayaquil. Querida Patricia, qué placer que tú estés aquí. Yo sé todas las ocupaciones que tienes. Tu trabajo el día sábado es un trabajo muy especial por la actividad que realizas en el centro de infertilidad. Y sin embargo, hoy estamos aquí. Creemos que eso es el gran cariño que tenemos hacia ti como mujer para que puedas conocer este tipo de patologías y qué hacer. ¿Qué más? Si esta información viene de personas que conocen acerca del tema y que manejan la infertilidad en el más alto nivel. Patricia. Encantada, Fanny. Realmente esta invitación me llena mucho de esperanza para que podamos proyectar hacia la mujer su atención oportuna vinculada con la fertilidad. Has dicho la palabra clave, atención oportuna, lo cual con esto nos da la apertura para poder conocer acerca de los miomas uterinos. ¿Cuál es la perspectiva en el momento actual? Y te comento esto porque yo recuerdo que cuando hacía el posgrado, hace algunos años atrás, siempre se hablaba de que los miomas se presentaban en mujeres de más de 35 años y eso lo encontrábamos en la literatura. Pero en los años que vienen, pocos años hacia atrás, vemos mujeres de 20, 22 años que ya tienen tumoraciones en su útero, en algunos casos tumores pequeños, pero en otros tumoraciones que crecen de una manera muy rápida. Sí, gracias, Fanny. Mira, lo que preguntas es muy importante y trascendente porque actualmente se ha visto cuál es el impacto que tiene para el desarrollo de los miomas la presencia del estrógeno en cantidades por encima de lo normal. Y esto puede estar muchas veces vinculado con el impacto nutricional que tiene la paciente. Es decir, a mí me gusta siempre hablar de nutrición, pero aquí hablamos de alimentación o de digestión. Es decir, es necesario hacer conciencia de qué es lo que está ingresando la mujer en sus etapas reproductivas, digamos, día a día, y cuál es el impacto que tiene sobre la glucosa y sobre la insulina, y cuál entonces determinaría este cambio hormonal que ayudaría al crecimiento de los miomas. Y es por eso tal vez que las chicas jóvenes que se alimentan no correctamente pudiera tener un impacto en la aparición de estos miomas. Pero más allá de eso, también existen factores predisponentes, como por ejemplo la ascendencia afro también puede tener un incremento de la presencia de estos miomas, y se ha visto, como decía, relacionándolo con la ingesta, pues que el sobrepeso y la obesidad también se vincula en un mayor porcentaje con los miomas. Hay ocasiones en donde las pacientes que padecen miomas nos dicen, ya, a mi mami la operaron de miomas, a mi abuelita, a mi tía. No se considera que hay un factor genético per se, sin embargo existe esa relación de parte de sus antecedentes familiares. Bueno, siempre se busca, ¿no?, el antecedente de una paciente. Si una madre ha tenido este factor, se busca si es que ha habido un antecedente de una esterectomía, es decir, una extirpación del útero en un familiar, en su madre sobre todo, porque obviamente nos hace ir en búsqueda temprana en la paciente por la probabilidad de que tal vez lo pudiera tener, ¿no? Entonces es importante ese antecedente. Las manifestaciones clínicas que presenta una mujer que tiene miomatosis uterina puede ser dramática, pero también puede pasar asintomática, ¿no? De tu experiencia, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es
el normal, la normal manifestación de las mujeres que buscan tu consulta, quizás porque no pueden embarazar y son hallazgos que se encuentran. Bueno, desde el punto de vista ginecológico sabemos pues que uno de los síntomas más comunes de la presencia de miomas es el sangrado uterino fuera del ciclo menstrual o sangrado menstrual abundante, que es como se denomina actualmente. Entonces, eso va a hacer que la paciente acuda a una consulta. Y lo mismo también el dolor asociado a estos miomas, que va a estar muchas veces relacionado también con el tamaño del mioma o con el número de miomas presentes. Sin embargo, eventualmente, muy raramente hemos visto pacientes que manifestaron un síndrome compresivo sobre ureteres debido al crecimiento rápido de estos miomas que pudiera experimentar raramente una paciente. Parece mentira, pero lo hemos visto. Es importante que conozcamos que los miomas tienen diversas localizaciones y unos de ellos pueden estar localizados hacia adentro de la cavidad uterina, otros a nivel de la masa muscular y otros por fuera de la cavidad uterina. Entonces, estos miomas que se presentan detrás del útero, de verdad pueden comprimir los ureteres, pueden comprimir el colon, es decir, hacer el efecto de una masa ocupativa. Mira que hace 2 semanas operamos a una paciente con un mioma que pesó 3.500 gramos. Nunca pudo tener hijos. ¿Y cuál es el efecto en esa señora? Ella nunca pensó que tenía un tumor tan grande. No, mami, es que son los gases. Y tenía un mioma que le ocupaba todo el flanco derecho hasta el reborde costal. ¿Cómo hacer que la mujer tenga conciencia y no llegar a estas etapas en donde es imposible que tenga posibilidad de que su útero se quede ahí en muchas ocasiones? Definitivamente su fertilidad se acaba. Las manifestaciones clínicas es lo más evidente, así es que quisiera que tú nos indiques qué tipo de localización de los miomas son los más graves relacionándolos con la fertilidad. Para tu primera pregunta, es importante lo que siempre profesamos los ginecólogos. Toda mujer debe hacerse un chequeo ginecológico anual que incluya una ecografía transvaginal, que nos permita identificar la presencia posible de uno de estos tumores benignos, que como tú dices puede ser que pase inadvertido, sin ninguna sintomatología, pero que con el tiempo pudiera tener un impacto sobre la sobrepoblación de miomas que lleguen a distorsionar totalmente la musculatura del útero y obviamente pues repercutir inclusive con crecimientos tan grandes como los que manifestaste y que definitivamente pudieran ser tardíamente tener un efecto deleterio sobre la fertilidad. No obstante, digamos clásicamente se sabe que los miomas que han tenido un impacto sobre la fertilidad han sido los que ocupan la cavidad uterina. En primer lugar, estos miomas se denominan submucosos, pero actualmente existe una clasificación, bueno, no actualmente, ya desde hace muchos años y todos los ginecólogos lo sabemos, existe la clasificación que se llama FIGO, es decir, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que nos permite localizar, hacer lo que se llama un mapeo de los miomas, en el cual ubicamos cada mioma viendo el volumen de los mismos y con esto pudiéramos ver cuál sería la repercusión que podría tener sobre la fertilidad. ¿Por qué? Porque con esto se ha llegado al punto de identificar que no solamente los miomas submucosos podrían tener una repercusión sobre la fertilidad, sino también aquellos miomas que son intramurales, es decir, que van desde un borde a otro borde de la musculatura o el espesor del miometrio, como también aquellos que estando allí, están en contacto con el borde del endometrio. Entonces, clásicamente se conoce que los miomas submucosos tienen un impacto sobre la fertilidad porque producen un efecto compresivo sobre la pared contraria de la cavidad uterina, con lo cual distorsionarían la capacidad de implantación de un embrión en esa zona. Además, estos miomas que están ubicados dentro de la cavidad uterina, sea parcialmente como también en un 50% o más allá de o menos de un 50%, estos miomas también pueden tener un incremento de la vascularización de los mismos, generando un efecto inflamatorio. De hecho, voy a decir un nombre un poco raro, pero lo que se incrementa allí es el factor de transformante beta,
y eso ejerce un efecto conjunto de incremento de las interleuquinas y las células inflamatorias que determinan un efecto deleterio para el embrión en esa zona. Entonces es por eso conocido que cuando una mujer tiene un mioma submucoso, es posible que esta gestación no llegue a su final, se incremente la tasa de aborto, pues, o se dificulte la posibilidad de una gestación. Es por eso que es importantísimo que hacer el diagnóstico de estos miomas a tiempo antes de cualquier tratamiento o antes de que la paciente busque la fertilidad, porque de pronto va a estar intentando quedar embarazada y resulta que esto está teniendo un impacto. Por otro lado, tenemos los miomas intramurales, es decir, aquellos que están ubicados en el espesor de la cavidad de la pared uterina. Es decir, en estos, de acuerdo a la clasificación FIGO, puede existir el mioma 3, FIGO 3, que es aquel que está dentro del espesor de la cavidad uterina, pero en contacto con el borde en el espesor de la pared uterina, pero en contacto con el borde de la cavidad uterina, del endometrio. Entonces, ese mioma, como también el que está desde el borde del endometrio, o sea, o por dentro del endometrio, del espesor del útero, o el borde externo del útero, que son los miomas intramurales propiamente dichos, lastimosamente se ha identificado que estos también podrían tener un impacto en la fertilidad. ¿Por qué? Por dos factores. Uno, dependiendo del tamaño. A mayor tamaño, mayor cantidad de estas sustancias que afectan inflamatorias, que afectan la implantación. Y por otro lado, se ha encontrado que cuando el mioma está en estas zonas, pudiera ejercer con este proceso inflamatorio un efecto de contractilidad uterina que también va en contra de la implantación o en el incremento de abortos, pero sobre todo que va a hacer que este mioma que no estaba en contacto con la cavidad uterina entre en contacto o protruya en la cavidad uterina, de tal forma que va a tener el mismo efecto que tuviera un mioma submucoso, o sea, los que están dentro de la cavidad uterina. Y esto es algo que se determinó desde hace no más allá de unos 7 años y que ahora pues nosotros por eso ya le damos más importancia a tratar estos miomas cuando están ubicados en esta zona y no solamente los submucosos como era antes. Qué bien. Quiero hacerte una pregunta. ¿Es suficiente desde el punto de vista del manejo de infertilidad o de la fertilidad en pacientes que tienen miomas? ¿Es suficiente una ecografía o se requiere hacer una resonancia o una tomografía para delimitar el tumor y ver qué tanto impacto tendría en la fertilidad de esa mujer? Bueno, una de las formas de evaluarlo, definitivamente el primer abordaje es la ecografía transvaginal, que nos permite pues hacer, como te dije, un mapeo de los miomas, pero básicamente también valorar el volumen, la ubicación y sobre todo la oportunidad que tenemos de aplicar el efecto Doppler. El efecto Doppler para poder ver cuál es el grado de vascularización que tiene y precisar de que se trata de un mioma, porque tenemos que hacer la diferenciación con el adenomioma. El adenomioma es el proceso de una endometriosis localizada, focalizada en el espesor de la pared uterina y producto de otra enfermedad que se llama endometriosis, pero ubicada en el espesor de la masa muscular. Eso se llama adenomioma. Por eso, ecográficamente tenemos que hacer la diferenciación. Tenemos que el adenomioma tiene una vascularización que atraviesa la lesión, que atraviesa el nódulo, mientras que el mioma tiene una vascularización alrededor o periférica del mioma. Entonces, esto es importantísimo porque así podemos identificar si podemos hacer un tratamiento con este mioma o cuál es el impacto que este adenomioma tendría sobre la fertilidad y que tenemos que dialogarlo con la paciente. Entonces, lo primero es un buen y oportuno diagnóstico. Con respecto a los miomas múltiples, siempre se ha establecido que más de 3 miomas pudiera tener también un impacto sobre la fertilidad. Entonces es importante valorar ese aspecto, pero sobre todo pudiera ser también importante si estos miomas tienen un crecimiento rápido. Y al hablar de que más de 3 miomas pueden afectar la fertilidad, ¿cuál es el tamaño? Si tiene un solo mioma y esto me está afectando a la fertilidad, ¿cuál es el tamaño que más o menos lo consideramos como para la cirugía?
¿Y cuál es el tamaño de los pacientes que vienen con 3, 4 miomas? Porque pueden ser de 2 centímetros, como también pueden ser de 3, 4 o 5 Sí, centímetros. lo importante es qué tanto vamos a poder acceder a ese mioma a través de una intervención quirúrgica. Ajá. Porque si nosotros vamos a hacer por laparoscopia, nosotros tenemos que recordar que el músculo pues tiene un espesor y nosotros con las pinzas no vamos a poder tocar un mioma que esté cerca del borde interno del endometrio, porque hay un espesor uterino que no nos va a permitir. Entonces, desde ese punto de vista, un mioma de menos de 1 centímetro no lo podríamos identificar la ubicación y claro, pues no requeriría, digamos, la extirpación. Sin embargo, sí tenemos que observar ese mioma, porque es conocido la posibilidad de que un mioma migre hacia la cavidad uterina. De hecho, tengo pacientes que hemos estado observando siempre, la paciente que, por ejemplo, una paciente que llega por una fertilidad futura, tiene miomas y me dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vente a un control cada 6 meses o cada 1 año, y hemos visto cómo un mioma que estaba totalmente, digamos, intramural, resulta que salió a la cavidad uterina y pude posteriormente realizar la extirpación por vía intrauterina. Entonces, eso puede ocurrir. No es que ocurre siempre, pero puede ocurrir. O un crecimiento muy rápido. Entonces, lo primero que tenemos que valorar es que si tenemos accesibilidad quirúrgica. Cuando tú sabes que cuando antes se hacía la cirugía, digamos, abierta por la laparotomía, teníamos la posibilidad de tocar con la mano el espesor del músculo uterino y ubicar el nódulo y poder ir a extirparlo. Pero ahora por la laparoscopia, pues tiene que tener una medida que permita su identificación o su protrusión por la parte externa del útero con la cual podamos acceder con la incisión laparoscópica. Estamos Entonces, hablando de unos de 3 a 4 claro. centímetros. Pero ecográficamente nosotros podemos valorar también todos estos miomas y ubicar pues qué tanto vamos a tener accesibilidad durante la cirugía. Entonces, si yo tengo miomas menor a 2 centímetros, prácticamente no debo considerar, pero sí no debo considerar la cirugía, pero sí debo considerar un tratamiento médico para tener, digamos, estos miomas detenidos en su sintomatología hemorrágica o en su sintomatología de dolor y también para disminuir el crecimiento porque existen medicaciones para ese objetivo o para no permitir, inclusive se habla de una disminución del volumen del mioma. Entonces, si tenemos en cambio muchos miomas y obviamente consideramos la necesidad de extirpación de estos más de 3 miomas y la accesibilidad pudiera estar difícil, podemos recurrir no solamente a la ecografía, sino también a una resonancia. Esto nos ha ocurrido, por ejemplo, en los casos en que hemos tenido miomas a nivel cervical, en el cuello del útero, en donde está cerca de la arteria uterina y pues corremos el riesgo y lo que queremos es preservar el útero y extirpar el mioma, preservando el útero, y esto pues es importante delimitar exactamente estos miomas para poder salvaguardar la fertilidad uterina de esta paciente. Hay mujeres que tienen síntomas y que tienen miomas. Los síntomas, como ya lo mencionaste, uno de los principales es el sangrado abundante intermenstrual, pero también menstruaciones abundantes, fundamentalmente cuando los miomas son de tipo submucoso. Pero hay muchas mujeres que pasan su vida sin hacerse un control ginecológico que recomendamos cada año y que eso tiene que ver una buena ecografía. Una ecografía transvaginal nos ayudaría. De hecho, los miomas se diagnostican por ecografía. Si una mujer busca la posibilidad de un embarazo y tiene un mioma subseroso que mide 5 centímetros, ¿qué tan prudente es operarla antes de que se embarace o en tu experiencia? Porque en mi experiencia hay miomas que crecen mucho por la producción hormonal, el aumento de los estrógenos. Sí, mira, cuando nosotros estamos evaluando a una paciente con mioma uterino, miomatosis uterina, siempre evaluamos a la paciente desde el punto de vista de fertilidad, es decir, qué tanto puede ella acceder a una respuesta ovárica y qué tanto pues su pareja pues le va a permitir pues en su estadio de sus células reproductivas un embarazo espontáneo. Pero se conoce que los miomas subserosos no tienen ningún impacto sobre la fertilidad. Pero ojo, si es un mioma que tiene un tamaño muy importante, podría tener un efecto oclusivo sobre el ureter, pero
tal vez lo podríamos dejar allí siempre y cuando no experimente un crecimiento exponencial ni tampoco produzca dolor. En el momento en que un mioma produce dolor, pues es hora de intervenirlo. Pero por lo general un mioma subseroso, es decir, el que está, por lo general suele ser pediculado, es decir, a través de un pedículo está unido a la serosa externa del útero, raramente le va a dar una sintomatología, pero definitivamente esos no tienen ningún impacto sobre la fertilidad. Excepto que crezcan mucho y que su compresión sea la que le causa Claro, pero no tiene un efecto molestia, sobre pero la no sobre la fertilidad, sino fertilidad. sobre los síntomas que puede tener la paciente. ¿Tiene una relación directa el lugar donde está ubicado el mioma para que su crecimiento sea tan rápido? Por ejemplo, localizado entre la trompa y el útero, donde hay irrigación a través de la arteria ovárica y a través de la arteria uterina. ¿Será que estos miomas crecen muy rápido y con el uso del Doppler que tú me dijiste podemos ver el grado de vascularización? Mira, nosotros en pacientes se han realizado tratamiento de reproducción asistida, siempre los hemos realizado y mientras no sean submucosos y no sean, digamos, tan cercanos a la cavidad uterina, por lo general no es necesario operarlos. Pero obviamente, si vemos que tal vez la vascularización está siendo impactada del útero, está siendo impactada por este mioma, pues podría considerarse. Y sobre todo, se requiere un tratamiento, una extirpación cuando ha habido un fallo de la implantación de un tratamiento de reproducción o cuando ha habido el antecedente de aborto también. En esos casos sí está indicada la extirpación de los miomas. Hay miomas que son manejados con tratamientos médicos para reducir su tamaño. Y te comento el caso de una señora que tenía un mioma de 8 centímetros, no era tratada por mí, le habían dado un tratamiento, claro, normal, hágase el tratamiento y la vamos a operar después. Pero la señora se embarazó cuando el mioma estaba alrededor de 3 o 4 centímetros. Llegamos al final del embarazo y el mioma era más grande que el tamaño del útero embarazado. Entonces, ¿cómo poder evaluar este tipo de casos cuando el crecimiento es tan impresionante? Tuvimos que hacerle una histerectomía 4 meses después porque era imposible controlar su sangrado, el útero estaba totalmente ocupado por su mioma. Claro, son casos extremos. Y afortunadamente tuvo su bebé y después, pues... Mira, esa anécdota que tú tienes es interesante porque tú sabes que en el ser humano puede ocurrir de todo. Nada está determinado totalmente ni absolutamente. Cuando en alguna oportunidad yo también tuve la situación en que hice una cesárea en una paciente que había tenido un embarazo espontáneo y cuando saco al bebé, sale el bebé, saco la placenta y estaba un nódulo miomatoso submucoso del porte de un huevo. ¿Cómo es posible que un mioma de ese tamaño no haya impedido el desarrollo de este bebé? Ahí vienen otros factores importantes: edad de la mujer, calidad del ovocito, calidad del embrión y que el resto del músculo de la cavidad uterina esté funcionante. Entonces, uno no tiene el 100% de la verdad cuando se trata de casos que uno los vive. En una ocasión operé a una señora y llegó su embarazo súper normal y a término. Nunca fueron detectados miomas uterinos. Terminó su embarazo por cesárea y por cosas de esas que te dan durante la cirugía, le paso la mano por todo el endometrio y yo siento bolitas. Son miomas submucosos. Y empecé a sacarlos de manera digital. 8 miomas. Y la señora llegó a término con su embarazo, nunca tuvo amenazas de aborto. O sea, son las cosas impredecibles, pero eso no es lo que marca el bienestar de una mujer. Y ahí viene el enfoque, es decir, no es lo mismo estos hallazgos en pacientes que no han sufrido infertilidad y otra cosa es encontrar miomas submucosos
o que tengan antecedente en pacientes que tengan el antecedente de abortos, el antecedente de infertilidad, ya determina una evaluación y un enfoque totalmente diferente. Entonces, eso es lo importante considerar, de que no es lo mismo la paciente que embaraza espontáneamente con esas situaciones que hemos tenido como hallazgos, que una paciente que acude por infertilidad y que tiene los miomas. Tenemos que asegurarnos la ubicación y el impacto que pudiera tener en la fertilidad. Hoy te hago una pregunta. Si una paciente tiene un mioma pequeño, endometrial, y le causó un aborto, ¿ok? ¿Será posible el intento de volver a embarazar y si tiene posibilidades de llegar a tener un embarazo saludable o tú le recomendarías opérese? ¿O en un 40 o 50% la señora puede embarazar? Como te dije, hemos visto de todo es posible, pero si la paciente me está consultando por fertilidad y además tiene un antecedente de aborto, yo tengo que ir e identifico un mioma submucoso, es decir, en la cavidad uterina, tengo que ir a extirparlo. Eso, o sea, no podría yo hacer un tratamiento si es que no he extirpado ese mioma. Sería algo que va en contra de de los factores que se deben considerar a la hora de un tratamiento. Las medidas que se deben tomar cuando una paciente tiene una patología como la miomatosis uterina puede ser algo intransigente, puede ser algo que no le cause incomodidad a nuestra paciente, pero en otros casos puede afectar de manera muy importante la vida reproductiva de esta mujer. En un momento regresamos con la doctora Patricia León en esta encantadora conversación acerca de miomatosis uterina e infertilidad. Y hablando de este apasionante tema, ¿cuál de ustedes no ha tenido a su alrededor una amiga, un familiar, su mamá, su abuelita, que algún momento han tenido tumoraciones a nivel del útero? Por fortuna, son tumores de tipo benigno en el 99.9%. Yo hasta ahora no he visto un tumor uterino maligno que sea un mioma, que se haya malignizado. Es verdad lo que tú dices. Sin embargo, nuestro deber también es siempre tratar de diferenciar o identificar la posibilidad de que no se trate de un mioma, sino también de una tumoración que sí pudiera tener una connotación maligna, como son los sarcomas. Y esto lo hacemos precisamente con ecografía transvaginal. Cuando hay un incremento de la vascularización, no solamente periférica, sino también translesional, incrementada, lo que se llama Doppler tipo 4, nos hace pensar la posibilidad de que estos miomas puedan tener una connotación, digamos, maligna, tratarse de un sarcoma y ya lo vamos a enfocar desde otro punto de vista. Por fortuna, es muy baja la incidencia y la gran mayoría se trata de miomas. Y obviamente se trata de mujeres ya de mayor edad. El enfoque que le damos al tratamiento de los miomas tiene mucho que ver con el futuro reproductivo de nuestras mujeres. Y para eso quisiera tener tu expertise acerca de cómo manejar este tipo de miomas desde el punto de vista médico. Y pues obviamente actualmente tenemos muchos procedimientos para el tratamiento de la miomatosis uterina y de eso lo vamos a hablar. Siempre que tenemos una patología como esta, es necesario dialogar con la paciente y sobre todo qué tipo de tratamiento tenemos oportunidad de ofrecer a la paciente o puede acceder. Hay pacientes que no quieren entrar a una intervención quirúrgica y a lo mejor se pueden ver beneficiadas para sus síntomas como dolor o sangrado por tratamiento médico que existe disponible y que también se habla que pudiera tener un impacto sobre el volumen de los miomas, aunque pequeño, pero lo pudiera tener. Entonces existe disponibilidad de ese tipo de medicamentos. Actualmente también existen medicamentos que van a actuar sobre los factores estrogénicos que estimulan el crecimiento del mioma y que actúan pues bloqueando, produciendo lo que se llama una supresión de estos estrógenos temporalmente y que tiene un efecto, digamos, advac, es decir, que tienen a su vez, digamos, una combinación que le permite a la paciente no tener efectos secundarios. Entonces, estos son los dos tratamientos medicamentosos que se puede acceder en estos casos. Pero si ya la paciente tiene infertilidad y hemos considerado que es necesario extirpar estos miomas,
Si el mioma es submucoso, el acceso para extirparlo es a través de la histeroscopia quirúrgica, que es un proceso sencillo, muchas veces ambulatorio, la mayoría de las veces. Si es un mioma único, pues podemos hacerlo en un solo intento. Si el mioma no va más allá de 3 centímetros, pues lo podemos hacer en un solo intento. A veces se requiere 2 ciclos de tratamiento, es decir, una intervención para sacarlo parcialmente y otra intervención. Pero por lo general casi eso nunca ocurre. También cuando hay múltiples miomas intracavitarios, es decir, dentro de la mucosa endometrial, pues allí sí es necesario, podría tenerse la necesidad de recurrir a más de una intervención, porque el tiempo quirúrgico es importante porque se utiliza, digamos, ciertos, sustancias para mantener dilatada la cavidad uterina y pues esto tiene un tiempo determinado para hacer la intervención y no hay extravasación. Sin embargo, si se dispone de un histeroscopio bipolar en donde solamente utilizamos solución salina, pues es Y la posible expertise también prolongar del el tiempo profesional. quirúrgico sin ningún problema. Entonces, por supuesto. Pero hay miomas que tienen un componente intramural y un componente submucoso. Entonces, en esos casos, podríamos hacerlo bajo 2 formas. Una, hacer un tratamiento por vía vaginal dirigido por ecografía. La paciente no requiere ingresarse a un quirófano, sino simplemente de manera ambulatoria, introducir una guía, un electrodo por vía vaginal que va a producir una necrosis coagulativa del mioma, de tal forma que en el lapso de 6 meses a 1 año se va a producir una reducción hasta de un 60% de los miomas. ¿Cuál es el tamaño ideal de estos miomas para poder acceder al tratamiento de la ablación? Sí, esto se llama, como lo has dicho, efectivamente, es la ablación de miomas uterinos por radiofrecuencia, que está también, lo tenemos disponible como opción digamos, terapéutica ambulatoria para las pacientes, pero tiene sus indicaciones específicas. A mí me gusta siempre ofrecer un tratamiento basado en la evidencia, y entonces la evidencia nos dice que es preferible optar estos tratamientos en los casos de que el mioma no llegue a un volumen mayor a 225 centímetros cúbicos, es decir, que un mioma esté alrededor de los 6 o 10 centímetros. En caso de que haya más de un mioma, que juntos no sobrepasen ese volumen. ¿Por qué? Porque como vamos a producir una necrosis coagulativa, también se va a producir liberación de sustancias inflamatorias y eso pudiera producir un efecto inflamatorio en el cuerpo de la paciente. Entonces eso es lo que queremos evitar, o sea, no queremos que se produzca y por eso tiene esa limitación. Pero si nosotros identificamos tempranamente los miomas, podemos acceder a la gran mayoría de las pacientes y las pacientes se pueden beneficiar. Sin embargo, existe un grupo de trabajo a nivel brasileño que prácticamente le da tratamiento de este tipo a múltiples miomas, a miomas grandes, pero esto es importante que nosotros aseguremos que vamos a hacer un tratamiento casi completo del mioma. Si el mioma está muy cerca de la parte externa de la serosa del útero, pudiera haber contacto por ejemplo, con el intestino, y entonces tal vez estos miomas, si son muy grandes, no vamos se están por fuera del borde riesgo de sí, lesionar. es necesario mantener un margen de separación para que este aumento del calor que ejerce la aguja, la radiofrecuencia, no produzca tanto calor en estos órganos que están cercanos como pudieran ser los intestinales. Entonces, en ese caso, la necrosis se produce solamente en un 80% de los miomas. Entonces, eso lo hace un grupo, por ejemplo, brasileño, pero nosotros nos basamos más bien en tratar estos miomas que tenemos una efectividad más superior. Hablando de la mejoría de fertilidad en estas mujeres, después de realizar el tratamiento de los miomas, de realizar la ablación del mioma, ¿en qué tiempo podrían ya ustedes hacer el tratamiento de fertilidad? Sí, en primer lugar, la paciente solamente tiene que estar en estos procedimientos, solo tiene que estar 3 horas en ambulatorias, es decir, entra, realizamos el procedimiento y en 3 horas se va. Esta es una ventaja por encima de la laparoscopia, cuando cumple los criterios. Y la ventaja también de estos miomas es que nosotros tenemos que ver que ya haya más o menos
una reducción del mioma y que ya, digamos, pase este proceso inflamatorio. 6 meses, ¿sabes? Sí, podría ser alrededor de 3 a 6 meses, exactamente. Y ya la paciente está lista para Estaría operarse. lista para hacer un procedimiento, un tratamiento si es que requiere de reproducción. Pero básicamente la paciente no tiene que, digamos, pasar por un periodo de quirúrgico ni tampoco entrar a un quirófano y prácticamente puede ir a su trabajo, integrarse a su actividad laboral enseguida, al día siguiente. Hay situaciones que pueden ser francamente controlables cuando usted tiene el acceso hacia la salud y el acceso a poder tener a su alcance centros médicos profesionales, ginecólogos, infertólogos, que podemos ayudarla a solucionar sus problemas de salud. Y aquí, en diálogo con doctora Fanny Soto, que tenemos a la doctora Patricia León, experta en medicina reproductiva, vamos a ver qué técnicas son las más indicadas. También se puede hacer en pacientes que tienen muchos miomas, muchos problemas de trastornos a nivel de su masa muscular. ¿Es indicada la preservación de los óvulos? Bueno, Para que ellos los tengan de reserva cuando quieran embarazar, pero si no, obviamente operarse sus miomas o hacerse los tratamientos pertinentes. básicamente no se ha encontrado una repercusión sobre la reserva ovárica, salvo que, bueno, digamos, sean miomas muy localizados cerca de la vascularización que impacte sobre el ovario, pero es muy raro. Pero siempre la preservación de la fertilidad puede estar, digamos, recomendada para cualquier mujer que quiera preservar su fertilidad para cuando ya haya desarrollado todas sus actividades profesionales y de desarrollo personal. Entonces, desde ese punto de vista, siempre es importante pues recomendar eso, la preservación de los ovocitos. Sin embargo, lo que más importante en los casos de miomatosis es ver cuál es la evolución de estos miomas. Es decir, si aumentan el número de miomas, si llegan a ser muy numerosos, si aumenta el volumen y si distorsionan de forma impactante pues toda la musculatura del útero. En esos casos pues obviamente tendrían una gran repercusión sobre la fertilidad de la mujer, sobre todo básicamente en la implantación. La implantación, que es lo que todos buscamos y que sea una buena implantación. Pero si hay un mioma que está distorsionando el ingreso del conducto de la trompa de falopio, que es donde se da la fecundación, también pudiera tener una repercusión. Entonces, es por eso que es importante valorar y estadificar los miomas. Y los miomas que están a nivel del cuello uterino, aunque sean pequeños, que podrían hacer una especie de obstrucción a nivel del canal endocervical. Básicamente, cuando hay distorsión, o sea, una distorsión del conducto endocervical, podría tener una repercusión, pero básicamente un mioma a ese nivel suele producirse o asociarse con dolor o con sangrado uterino, porque está muy cerca de los vasos uterinos. Entonces es importante pues que en determinados momentos considerar la intervención si es que hay un crecimiento rápido de los niños. Habíamos hablado que los miomas tienen diferente localización, pero también su tamaño es diferente. Hay miomas que pueden ser muy pequeños, como de 1 centímetro, y que no vamos a buscar algo en una masa uterina que no la podemos encontrar. Pero existen miomas que alrededor de 3 a 4 centímetros son francamente manejables, y los miomas muy grandes que también deben ser extirpados si es que están haciendo el efecto de compresión a nivel de otros órganos. Fundamentalmente si está embarazada y ha tenido miomas que tienen mucho crecimiento, hay que vigilar mucho a nuestra paciente por el riesgo de hacer hidronefrosis, es decir, que se dilaten los ureteres o se produzca un daño renal, ¿verdad? En tu experiencia, ¿cuál ha sido el caso más importante que nos puedas contar relacionado con pacientes de miomatosis uterina y que le haya afectado su fertilidad? Bueno, como te decía, siempre que no es lo mismo ver una paciente embarazada con miomas que una paciente que consulte por infertilidad y que tiene miomas. Entonces, siempre tenemos que hacer una valoración de la fertilidad de esta pareja, ver cuál es el tiempo de infertilidad que ellos tienen, valorar su reserva ovárica, si
ya ha sido intervenida de miomas también es importante. ¿Qué tipo de incisión? Porque sabemos que si la incisión, cuando se hacen incisiones para extirpar miomas, pues están ubicados en zonas que pudieran relacionarse con riesgo de rotura uterina en una gestación. Entonces, si una paciente tiene muchas incisiones, podría tener ese efecto durante el embarazo. Entonces, si tienes una paciente a quienes le han realizado una extirpación por una cirugía laparoscópica o una cirugía abierta y es un mioma de 8 centímetros, se entiende que la incisión es un poco grande. ¿Cuánto tiempo le recomiendas para hacer el tratamiento de fertilidad? Sí, normalmente siempre en el caso que se requiera. La cicatrización del útero se habla de un año, ¿no? Pero sin embargo hemos visto pacientes que han tenido embarazos espontáneos después de una miomectomía a los 6 meses y hemos visto el crecimiento y desarrollo a término sin ningún problema. La medicina no es absoluta, es relativa. Es decir, eso me pasó con una paciente que le hice una miomectomía, ya no estaba buscando embarazo, le hicimos la miomectomía, a los 6 meses sale embarazada y ahora teníamos que controlar que si no se le produce Pero una por eso dehiscencia. es importante que cuando tenemos una formación adecuada de hacer una buena rafia a nivel del útero, es decir, una sutura adecuada, tanto por vía abierta como laparoscópica, pues prácticamente el riesgo de rotura se reduce. Siempre que estas rafias o estas uniones del miometrio incluya al menos 2 capas. ¿Hay algún estudio que yo no lo conozca que cuando se tratan de miomas grandes es mejor la cirugía abierta donde puedes hacer todas las capas versus la laparoscópica que quizás no pueda haber una buena sutura? ¿Hay algún riesgo de dehiscencia entre estas dos? No, realmente la cirugía laparoscópica es la que actualmente domina o predomina en la miomectomía. Es decir, no afecta en nada. La incisión, por eso es importante, la incisión laparoscópica debe ser que tenga una dirección que nos permita con facilidad con las pinzas realizar la sutura y los nudos intracorpóreos. Entonces, asegurando ese punto, además se utiliza un material que se llama barbado, es decir, que cuando pasa el hilo se queda y ajusta. Exactamente, entonces con lo cual prácticamente el riesgo de, suturando las dos capas, el riesgo de rotura no es mínimo, tal como que si fuera antiguamente con la cirugía abierta. Realmente qué apasionante es ver cómo a lo largo del tiempo hemos vivido tantos cambios. Inicialmente teníamos cirugía abierta para todo, para todos los miomas se operaban, hace mucho tiempo se operaban por vía abierta, hoy la gran mayoría, excepto pues tumoraciones que no puedan ser accedidas por vía laparoscópica, que hay que hacer necesariamente una cirugía abierta, y hoy tenemos la ablación de los miomas que cada vez minimiza los riesgos y es menos traumático para la mujer. Pero ahí vamos al punto importante, Fanny, que la mujer debe entender la importancia del control anual ginecológico, tanto, digamos, desde el punto de vista clínico, de exploración ginecológica, como de un ultrasonido transvaginal, de tal forma que si se identifican estos miomas, hacer un control y que no lleguen a un crecimiento tan grande que vaya a distorsionar la cavidad uterina o que tenga un impacto también, y hacer de pronto un tratamiento que no sea una cirugía como es la ablación y que permita pues que ella tenga un tratamiento sin llegar a una cirugía, cuando el tamaño lo permite o el volumen del mioma lo permite. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de fomentar, que la paciente acude a controles de forma temprana, que se asocie a una buena alimentación, a una buena nutrición, para que no haya un impacto, digamos, de este metabolismo sobre el mioma. Entonces, es importante esos aspectos y que acceda a un tratamiento médico, o ya si es que no hay una respuesta con este tratamiento, pues ir a una ablación, o si ya el mioma crece mucho, pues a una cirugía, sea laparoscópica, o pues si ya sobrepasa el tamaño por encima del ombligo, pues tendríamos que hacer. Sin embargo, inclusive en miomas grandes que llegan al ombligo, es posible a través digamos, de la sección del mioma, pues extirparlo a través de la incisión del trocar, se pudiera extirpar. Qué bien, ha sido interesante, muy interesante y gratificante a la vez conversar con una profesional que hace infertilidad y enfocando el tema de los miomas, cómo afectan a la fertilidad femenina.
Encantada de haber compartido, Patricia, contigo. Ha sido un tema maravilloso. Si a ustedes les ha gustado este programa, no se olviden en compartirlo con sus amigas. Activen la campanita y suscríbanse al canal de YouTube, que esto nos permitirá seguir haciendo más programas y tener muchos invitados. Todo eso es para usted. No olvidemos, la salud es responsabilidad nuestra y depende de nosotros tenerla. Una linda tarde, pero antes vamos a escuchar tus consejos finales, mi querida Patricia. Bueno, en primer lugar, Fanny, siempre felicitándote por este acceso que tienes a la comunidad de mujeres, de una información pues que tenga su acreditación y su actualización adecuada. Segundo, pues lo que siempre insisto, que las mujeres que prácticamente nos hemos introducido en la actividad laboral, mis estudiantes, tengo en mi clase más mujeres que varones, es increíble, los estudiantes de medicina, ahora cada vez hay más mujeres médicas, la inserción laboral de la mujer está, digamos, a todo nivel, y es importante que esta mujer, debido a todos estos órganos que tenemos las mujeres por el privilegio de gestar un embarazo, pues nos expone a sintomatología como son los sangrados uterinos anormales, el sangrado menstrual abundante, los cólicos, el dolor y la presencia o desarrollo de estos tumores benignos. Y es por eso la importancia que tenemos de fomentar que la paciente deba acudir a una consulta temprana, básicamente porque es necesario valorarla desde el punto de vista de su salud reproductiva, de su salud ginecológica, porque las mujeres tenemos ese impacto más allá del sexo masculino. Y por lo tanto, cuando nosotros acudimos, estamos haciendo un beneficio para todas nosotras. Y ese es el mensaje que quiero dejar. La consulta temprana permite un diagnóstico temprano y un diagnóstico oportuno y un tratamiento también adecuado. Y somos responsables de nuestra salud. Gracias, Patricia. Muchas gracias a ti.